El carro literalmente quedó hecho nada. Yo no sé cómo va a estar listo este video. Yo ahora tengo que ver dónde encuentro a mi hermano. Hola, Vale. ¿Qué más? Bueno, está llegando a su fin, ahora sí de manera oficial, el road trip por los Estados Unidos, al menos en esta etapa del 2023. Feliz 31 de diciembre para todos los que están viendo este video. Y así, muchachos, también termina este viaje con 2160 millas recorridas. Hoy tocó dejar atrás a nuestra fiel camionetica que nos ha estado acompañando durante todos estos días, porque nos vamos a un nuevo destino. Pero antes, ¿qué les parece si me acompañan unos minutitos a Venezuela? Y el resto de esta tripulación, queremos agradecerles por habernos seleccionado como su línea aérea. Una vez más les agradecemos darnos la oportunidad de servirles. Que tengan un feliz resto de la noche. Y oficialmente, bienvenidos por unos momentos, por unas cuantas horas a la ciudad capital. Bienvenidos a Caracas, un 24 de diciembre. Llegué justo a tiempo para poder pasar este bonito momento con parte de mi familia. Pero lo que todavía no les he contado es que mañana nos vamos para Costa Rica. Vamos a pasar 31 de diciembre allá y le voy a dar esa sorpresa tan bonita a mi mamá, que desde hace un tiempo anda por allá. Como saben, mi hermano desde hace muchos años vive en Costa Rica, por eso yo también tuve la oportunidad de vivir allá un tiempo. Y mi mamá se fue hace un tiempito con mi hermano para acompañarlo, para estar con él, y piensa que este año no estará toda la familia junta, toda la familia reunida para celebrar el año nuevo. Sin embargo, eso es lo que haremos en esta ocasión. Pero mientras tanto, con toda la familia que aún queda en Venezuela, vamos a celebrar este 24 de diciembre. Nuevamente por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ya a 30 de diciembre. Es decir, este video lo estoy grabando y ustedes el día de mañana lo van a estar viendo. Les cuento qué pasó, les doy un pequeño reporte de mi vida. Y se supone que me venía al día siguiente de haber llegado, es decir, el 25 de diciembre, salía para Costa Rica, pero tuve un accidente de tránsito. El carro con el que tanto esfuerzo y tanto cariño, tanto tiempo estuve trabajando para comprarme, para poder hacer algunos viajes, literalmente quedó hecho nada. Eso será una historia que les contaré más adelante, espero poder hacer, cruzo los dedos. Pero mientras tanto, el viaje se tuvo que postergar un par de días y hoy, nuevamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, nos vamos en uno de los primeros vuelos directos a la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Mi mamá, a día de hoy, más con toda la situación del accidente de tránsito que ocurrió, que excuso de una vez fue en lo absoluto mi culpa, sino de la contraparte. Ustedes ya vieron que yo soy tremendo pilotazo, ya lo han atestiguado en todos los videos que he hecho por carretera. Pero con esa situación, mucho menos ella cree que yo estoy próximo a salir a la ciudad de San José, en Costa Rica, para pasar año nuevo con toda la familia. Yo no sé cómo va a estar listo este video para que lo puedan ver mañana en la mañana, porque voy a llegar de noche a Costa Rica, pero deseenme suerte y obviamente denle like, por favor denle like, que lo necesito demasiado, y compártanlo y dejen comentarios bonitos. La aerolínea que a día de hoy está volando directo desde Caracas a San José es Avianca, aerolínea con la que ya he viajado anteriormente, pero únicamente en rutas internas de la República de Colombia. Así que vamos a ver qué tal Avianca a nivel internacional, va a estar divertido. Es un vuelo de unas 3 horas aproximadamente, sin embargo por la diferencia horaria tan solo durará 1 hora el vuelo. Salimos de acá a las 5 y llegamos allá a las 6, pero adaptándose obviamente al uso horario de cada uno. Nosotros estaremos 3 horas en el avión. Ya está pasando el primer grupo, así que voy a correr al baño para llegar a tiempo, para que no nos deje el avión. Nos vamos en ese avioncito de Avianca, que si bien es un avión colombiano, como indica su placa por allá, es un avión operado por Avianca Costa Rica. Por lo visto la aerolínea tiene una sede en Costa Rica y ellos son los que se incentivaron a comenzar a operar acá, incluso que Avianca Colombia, que todavía no está volando, pero tengo entendido que dentro de 1 o 2 semanas ya reactivan los vuelos directos también a las ciudades de Bogotá y Medellín. 2024 viene con muchos viajes internacionales.
Ya estamos en el avión, que reflexionándolo es el último avión que tomamos este 2024, el último viaje de este 2024. Si bien vamos a recibir el año de viaje, es el último avión de, yo diría, unos 50, 60 aviones que tomamos durante todo este año 2023. El último, esta va a ser la última despedida del 2023 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Nos vamos en un A320, un avión bastante grande, realmente el estándar, pero pueden ver que no va tan lleno, pues la mayoría de los vuelos acá en Venezuela son en aviones más chiquitos y suelen verse bastante congestionados. Este en su lugar es bastante grande. Así que tendremos espacio y una hilera completa para nosotros para poder disfrutar al máximo este trayecto. Tenemos estos dos puestos, más tarde me puedo acostar y todo, pónganse una almohada, una sábana, pero realmente lo cool es que en mi puesto tocaban los USB tipo A y voy a poder cargar con el USB tipo C que está por allá, porque no voy a interrumpir el espacio personal de nadie, por lo menos hasta ahora, aunque no se ha subido nadie, yo creo que ya cerraron y todas las puertas del avión. El baño del avión en el que nos estamos yendo hacia Costa Rica. Llevamos casi 2 horas de camino, nos faltamos 45 minutos para aterrizar. Y aprovecho de pasar por acá, además les voy a mostrar la ventana, uno de los atardeceres más bonitos que he tenido la oportunidad de ver y presenciar en los cielos del mundo. Para este momento estamos sobrevolando territorio panameño y ya dentro de poquito entraremos a Costa Rica. Por allá al fondo podemos ver Bocas del Toro en Panamá. Estaba intentando averiguar qué es esta isla, pero no me sale nada en el mapa. Y el sol ya comenzó a caer y el cielo se nubló. Pues en esta temporada del año específicamente, Costa Rica tiene mucho viento. Lo más probable es que haya algunas turbulencias. De hecho, encendieron la señal de cinturones, pero ya no queda mucho. Ya estamos de hecho sobrevolando Costa Rica en dirección hacia el Valle Central, hacia San José. Ya en poquitos minutos estaremos con la familia. Hemos llegado a San José, Costa Rica y está lloviendo. Me da risa que no hay casi nadie en el avión e igualito todo el mundo corre a hacer una fila allá al fondo para poderse bajar antes de que siquiera hayan abierto las puertas. Hasta luego, linda tarde. Estamos listos, muchachos, nuevo sellito en el pasaporte. Al entrar con visa americana a Costa Rica, los venezolanos nos dan 30 días de estadía. Por esta banda que está acá saldrán las maletas que vienen del vuelo de Caracas en unos momentos. Allá pueden ver nuestro vuelo. Estamos esperando a que salgan y ya, oficialmente ingresamos a la República de Costa Rica. Obviamente, hacer migración en estas fechas suele ser más sencillo porque la mayoría de las personas vienen a visitar a su familia, como es mi caso, vienen a pasar Navidades, Año Nuevo. Bueno, entonces diciembre es buena fecha para viajar, no hay tantas complicaciones migratorias, la gente es bastante tuanis, obviamente, no solo en Costa Rica, sino en absolutamente cualquier lugar. Nuevo baño visitado, vamos a retirar las maletas. Por favor, qué privilegio, ahora en la misma banda donde salen las de Caracas saldrán maletas de París. Me siento, miren, primer mundista. Está lloviendo intensamente, así que todas las maletas salieron mojadas. Menos mal es de plástico. En fin, ya estamos listos. Vámonos al momento más esperado de todo el video. Aquí está la fila de transportistas y de personas que están esperando a sus familiares. Yo ahora tengo que ver dónde encuentro a mi hermano. Y ya. Hola, Vale. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Hola, Como 5 años, ¿no? Hay que faltar. Mira, pongo esas maletas aquí, que tiene un poco de maleta, ¿vale? ¿Qué pasó, papá?
paleta Caterpillar. Ocurrió el reencuentro y llegamos a Walmart. Qué bonito, fue un muy bonito momento, mi mamá se emocionó bastante, tampoco es que teníamos tanto tiempo sin vernos, pero yo siento que más allá del tiempo que teníamos sin vernos, lo más bonito, lo más emblemático de la cuestión es la oportunidad de pasar una fecha tan especial juntos, cuando se creía que toda la familia iba a estar regada por allí. De un momento a otro logramos unificarnos de un lado, entonces tuve la oportunidad de pasar 24 de diciembre con mi familia por lado de papá, 31 de diciembre ahora con familia por parte de mamá, compartiendo con ambos núcleos familiares igual de importantes en estas fechas tan bonitas que a veces uno piensa que no va a tener la oportunidad de pasarlo juntos. Estoy tan agradecido por estar aquí que no tienen una idea. Se los digo desde la sección de sostenes deportivos del Walmart. Te estoy grabando. Ay, Dani, chico, que no me gusta. ¿De verdad no te habías dado cuenta que te como estaba una grabando? loca, ¿ves? ¿De verdad no te habías dado cuenta que te estaba grabando? Y así estamos de vuelta en Costa Rica, el país donde toda esta aventura comenzó y donde ahora el año 2024 va a comenzar. Es un momento bastante nostálgico, bastante introspectivo para mí. Siempre regresar a este país me deja un aire de buena vibra, de emoción y sí de ese toque melancólico y nostálgico, pero precisamente por recordar todo lo que fue y todo lo vivido acá. Y sin duda alguna lo que se sigue viviendo, que es una emoción, siento yo, indescriptible y que me encanta poder compartir con ustedes. El hecho de empezar este 2024 en este país representa mucho para mí, porque así como este proyecto de YouTube y todas las locuras que hacemos constantemente comenzaron acá, cuando de turismo y de viajes se tratan, porque yo hago videos desde chiquito, pero esto que ustedes ven nació aquí, y estar en el lugar donde todo este proyecto y donde todo esto que hoy conocen como Fogonix nació, es sin duda un buen augurio para empezar este 2024. Si se fijan, 31 de diciembre cae domingo. Se termina la semana, se termina el mes, se termina el día, se termina el año. Y el día lunes comienza la semana, comienza el mes, comienza el año, comienza el día. Es literalmente un nuevo comienzo para todos. Así que aprovechemos este 2024 lo máximo posible. Además, obviamente, como no, yo estos días me los pasaré con mi familia, me los disfrutaré al máximo. Pero no pueden creer que será lo único que voy a hacer en Costa Rica. El año que viene, dentro de un par de semanas, cuando retome las actividades youtuberísticas, obviamente tendrán nueva serie de videos en Costa Rica, nuevos recorridos, nuevos destinos, nuevos personajes enigmáticos que estarán saliendo por acá para empezar el año con toda la acción posible. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este video, muchísimas gracias a todos los ticos que están viendo este video por recibirme siempre con tanto cariño y amor acá en su país. Es momento de despedir este 2023 de la mejor forma. Que ese choque del carro sea un cierre de ciclos, por favor. Y denle like a este video, que necesito comprar otro o arreglar este si es que se puede. Que por cierto, si quieres ver otro video, lo único que tienes que hacer es darle click a este botoncito. Vas a ver un video recomendado especialmente para ti y para que nunca te pierdas del retorno del Jedi en enero, es decir, de mi vuelta a YouTube en enero. Lo único que tienes que hacer es darle este botoncito y suscribirte a este canal. ¡Feliz año! ¡Próspero año 2024 para todos! Los quiero. Un besito, chaito.